voy unos 4 ejercicios. Tricks. Escucho tricks. Están apagando momentáneamente el micrófono hasta que se cargue mi computador. Esa huevada. Soco. A ver, ya hemos estado revisando un poco el contexto de los fenómenos de transporte y les decía que a nivel de fenómenos de transporte analizamos lo que es transferencia de cantidad de líquido, transferencia de calor y transferencia. Pero para que existan estas transferencias necesitábamos de una fuerza impulsora. Mientras exista la fuerza impulsora, existirá transferencia. Y en ausencia de la fuerza impulsora, cesa o no existe motivo por el cual haya transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor o transferencia de masa. Cada transporte tiene una fuerza impulsora. Para el cambio de movimiento le requiere una diferencia de presiones o, en su defecto, una diferencia de velocidades. Para transferencia de calor, una diferencia de temperaturas. Y para transferencia de masa, una diferencia de concentraciones. El objeto principal del estudio de los fenómenos de transporte es cuantificar lo que es una velocidad de transferencia. Y aquí les decía que hay que tener muy presente que la velocidad de transferencia es propiedad que se transporta por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. Y les decía, esta área de transferencia tiene que tomarse en cuenta. Porque la propiedad se mueve o se transporta o circula a través de esta área de transferencia. Consecuentemente, les decía que esta área de transferencia tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual la propiedad se transporta. Por eso, cuando nosotros analizamos el flujo de fluido por una tubería, me interesa que la sección transversal de la tubería, y por eso cuantifico como un cuarto de pi diámetro cuadrado. Cuando yo cuantifico el caudal, es velocidad por área, velocidad media multiplicada por la sección transversal de la tubería. Y de alguna forma eso tiene que ver con transferencia de cantidad de movimiento. Consecuentemente, repito, el área de transferencia tiene que ser perpendicular a la dirección con la cual la propiedad se transporta. Cuando hablo de transferencia de calor, también tengo un área de transferencia porque el calor atraviesa esta sección transversal. Y cuando hablo de transferencia de masa, sigue siendo lo mismo, porque aquí existe una masa que se mueve a través de la sección transversal. Por lo tanto, vuelvo y repito, a nivel de velocidad de transferencia, y creo que
es intuitivo que va a ser la propiedad por unidad de tiempo, que de alguna forma se correlaciona con la idea que ustedes tienen de velocidad. Pero necesariamente tengo que darle o eliminar división de 2 dimensiones e incorporarle una tercera dimensión, porque aquí importa mucho, ¿sí?, esta sección transversal, esta área de transferencia, porque la propiedad tiene que atravesar esta sección transversal. ¿Sí? De alguna forma denota esta característica de migración, esta característica de transferencia, tiene que moverse, consecuentemente atraviesa la sección transversal. Y en base a eso, si recuerdan ayer, hicimos el análisis de dimensiones para cuantificar qué unidades tiene la transferencia de cantidad de movimiento, qué unidades tiene la transferencia de calor, qué unidades tiene la transferencia de masa. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes analizan las unidades que obtuvimos ayer para transferencia de cantidad de movimiento, se van a dar cuenta fácilmente que esas unidades son equivalentes a unidades de fuerza. Fuerza sobre... ¿Qué más? Brevemente también les decía que si bien es cierto el estudio de las transferencias, de los fenómenos de transporte, es algo complicado, ¿sí? Muchas de las veces yo disminuyo la complejidad del tratamiento mediante el principio o aplicando teorías de semejanza, de simetría, de similitud. Les decía, muchas de las veces yo no tengo mucha información para una determinada transferencia con el propósito de obtener velocidades de transferencia. Sin embargo, bajo estos principios de semejanza, de simetría, yo puedo proyectar y estimar aquellos aspectos que están faltando, tomando en cuenta algo que ya conozco. Si yo conozco o puedo caracterizar la transferencia de cantidad de movimiento, eso posiblemente me permita generar información para obtener y hacer cálculos a nivel de la transferencia de calor. Brevemente ayer les explicaba y vimos las ecuaciones representativas de cada transferencia. Las reescribimos para que puedan ser comparables y todas, ¿no es cierto?, de alguna forma reflejaban que la velocidad de transferencia es igual a que es una constante de proporcionalidad multiplicada por un gradiente, donde teníamos el numerador la derivada de la concentración de la propiedad que se transporta, propiedad de, o digamos por posición. Y cuando las escribíamos bajo esa lógica, veíamos que esta constante de proporcionalidad presentaba, tenía que las mismas unidades. La viscosidad cinemática, el coeficiente de difusividad técnico y el coeficiente de difusividad máximo presentaban las mismas unidades. Longitud al cuadrado por unidad de tiempo. Y eso un poco realza este aspecto importante a nivel de semejanzas. A nivel de fenómenos de transporte, lo que tiene que ver con transferencia de cantidad de movimiento, les decía tal vez lo más representativo de esto es el movimiento de un fluido a través de una superficie, el movimiento de fluidos por corrientes. Eso lo vamos a revisar, ¿sí?, en su totalidad o mayoritariamente en el transcurso de este curso. 90% de todo el tiempo de esta asignatura lo dedicaremos al análisis de eso. El 10% restante será introducción a la transferencia de calor, específicamente lo que tiene que ver con conducción. Pero ahí ustedes van a darse cuenta que las ecuaciones que vamos a manejar, los modelos matemáticos que vamos a utilizar, tienen mucha lógica, los podemos entender, de alguna forma los podemos deducir. Pero cuando ustedes ya entren en lo que es transferencia de calor, dejando de lado la conducción y la convección, radiación, van a darse cuenta que ahí ya los modelos matemáticos no tienen tanta lógica, no son fácilmente deducibles. De hecho, tal vez ahí tengamos que recurrir a otras metodologías para que yo pueda entender la lógica o por qué yo obtengo y manejo esas cosas. Y pero aún cuando ustedes vean transferencia de masa es mucho más abstracto. Y ahí sí van a darse cuenta
de que yo voy a utilizar esta teoría de las semejanzas para tratar de abordar y entender los modelos matemáticos que yo voy a tener. Y eso me lleva a algo. A nivel de fenómenos de transporte, una técnica que comúnmente se aplica es análisis dimensional. Les decía, fenómenos o de transferencia de cantidad de ámbito serán ecuaciones que ustedes de hecho ya las conocen. Utilizaremos una que es la famosa ecuación general de Bernoulli, ¿sí? Que me permitirá a mí hacer análisis, cálculos de sistemas de redes de turbinas. Una ecuación ya la conocen. Sin embargo, nosotros debemos un tinte real para tratar de incorporar esa fricción que existe cuando el fluido se mueve sobre una superficie. En esa ecuación ustedes, de hecho, ya conocen casi todos sus términos. Tal vez ahondaremos un poco en lo que es la fricción para tratar de darle este comportamiento real y justamente visualizar este aspecto inherente aquí a la caída de presión por efectos. Luego, en transferencia de calor, iremos o verán lo que es conducción. Eso básicamente es ley de Fourier. La ley de Fourier es una ecuación relativamente sencilla de manejar que se trata y nos permite resolver la mayoría de problemas a nivel de conducción. Pero luego entrará la convección. Y la convección, chicos, tiene una ecuación. ¿Sí? Se las voy a escribir. Esa es la famosa ley de enfriamiento de Newton, que me permite a mí estudiar y analizar fenómenos convectivos, fenómenos de convección. Claro, ustedes me dirán, esa ecuación es sencilla. Y en negativo, la misma lógica, denota entender velocidad o dirección de transferencia. Tenemos un coeficiente de proporcionalidad que es el coeficiente de convección. Está el área de transferencia y está la fuerza impulso a la diferencia de temperatura. En esencia ustedes me dicen, es una ecuación sencilla. Sí, el planteamiento es sencillo, pero lo complejo está en cuantificar esto. El coeficiente de proporcionalidad, el famoso coeficiente de convección. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de convección depende del sistema. Depende de las características del fluido y cómo este fluido interactúa con la superficie con la cual está intercambiando calor. Y para ello existen un montón de escenarios, un montón de particularidades, y por eso hace que ustedes en fenómenos de transporte 2, casi 70 y 80% del semestre se dediquen a estudiar convección. Ahí se van a dar cuenta que la forma como ustedes analizan y ven cómo se calcula este coeficiente de convección difiere del procedimiento o de tal vez de lo que están acostumbrados. Un modelo que lo pueden deducir, que lo pueden entender, porque muchas de las veces son modelos empíricos y muchas de las veces los modelos que se obtienen a nivel de qué análisis. Específicamente ahí será muy visible una característica de los fenómenos de transportes que ustedes utilicen grupos o números adimensionales. ¿Qué es un grupo dimensional? Es la combinación de variables, 2, 3, 4, 5 variables, de forma tal que se cancelan y se anulan sus unidades. Y claro, estas variables tienen que ser necesariamente características del fenómeno del cual están trabajando. Un grupo adimensional que ustedes van a manejarlo durante toda su vida es el famoso número de Reynolds, que combina densidad, velocidad, una longitud característica sobre viscosidad. Ustedes hacen un análisis dimensional de la combinación de esas variables, se van a dar cuenta que se cancelan todas sus unidades. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes calculan el Reynolds no tienen solo un número, no tiene asociado dimensiones.
Es básicamente un número, pero ese número representa, debe entender, algo importante del fenómeno por este caso. Específicamente, ese reino tiene que ver con turbulencia. Caracteriza un patrón de flujo. Y ese patrón de flujo es importante a nivel de fenómenos de transferencia. ¿Bien? Entonces, como les decía, tal vez en fenómenos 1 a nivel de transferencia de cantidad de momento, este número lo vamos a utilizar. Sí, va a aparecer. Tal vez el único que vamos a manejar y uno que otro más. Pero en transferencia de calor, verán que casi siempre involucro o incorporo grupos redimensionales. Y en base a esos grupos redimensionales defino y establezco ecuaciones nuevamente. Unos fácilmente entendibles, otros obtenidos mediante procedimientos empíricos. ¿Sí? Y aquí me lleva a algo. Sí, nosotros vamos a utilizar muchas ecuaciones empíricas. ¿Qué significa ello? No sé, trabajaron en laboratorio, ¿no es cierto? Tomaron un montón de datos, un montón de información, y tal vez, ¿no es cierto?, un poco para que entiendan más o menos la mecánica de trabajo. A veces ustedes hacen experimentos en laboratorio, generan datos, información, y tratan de establecer correlaciones, ¿no es cierto? Lo más sencillo, ¿no es cierto? Genero un diseño experimental. Lo más sencillo, tal vez dos variables importantes a nivel del fenómeno que se analizan, se van al laboratorio y toman valores de equilibrio. ¿Qué hacen ustedes? Una regresión, ¿no es cierto? Y generan una ecuación. Pero claro, ustedes tienen una ecuación que reproduce el comportamiento, pero esa ecuación no saben qué significan esas variables, solo saben que se ajustan al número. Algo similar, ¿sí?, es a nivel de varias ecuaciones que vamos a utilizar a nivel de fenómeno de transporte, son empíricas. No sé cómo se obtiene, solo sé que funciona. Y eso un poco me permite a mí explicarles, chicos, que muchas de las veces, cuando se habla de la ingeniería química, les dicen que la ingeniería química es un arte, pero también es una ciencia. Sí, ciencia sí, porque ustedes se habrán dado cuenta que a nivel de física, química, y en otras asignaturas más, que probablemente ya tomaron termodinámica, físico-química, y otras que vayan a tomar, sí, se fundamentan en que el método científico, ¿no es cierto?, nos permite nosotros generar modelos que están sujetos a una contrastación, una hipótesis, verificación de hipótesis, en fin, muy detallado, muy científico. Pero en otros casos, como les decía, voy a utilizar ecuaciones científicas. Sobre todo, ustedes ya próximamente estarán por tomar asignaturas que tienen que ver con, se me ocurre, ingeniería de procesos industriales, con un poco en aspectos de diseño. Igual, a nivel de simulación de procesos, donde ustedes ya reciben nociones de lo que es diseño de procesos, diseño de equipos. Y en ocasiones, cuando ustedes diseñan, por ejemplo, un tanque, ustedes, claro, definirán un volumen, ¿no es cierto? Este volumen dependerá de qué, de la capacidad de producción que ustedes quieran tener, ¿no es cierto? No sé, yo quiero generar un metro cúbico de tal cosa. Claro, ¿cuál es el volumen de un recipiente cilíndrico? Esa es la ecuación, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes van a tener un criterio de diseño que les va a decir que el diámetro tendrá que ser aproximadamente igual a la altura. Y con eso ustedes ya podrán diseñar el tanque. Pero si alguien les pregunta por qué el diámetro es igual a h, si me preguntan por qué, no sé, solo sé que funciona. Y así existirán muchas bases, muchos criterios de diseño que en el transcurso de su carrera ustedes los van a emplear. Y como les decía, si les preguntan por qué el diámetro tiene que ser igual a la altura,
Y así aparecerán ciertos factores. ¿Sí? Tenía un profesor en España que me decía, esos son los famosos números mágicos de la ingeniería química. Y sí, es así. No tiene explicación, solo se sabe que funciona. Y claro, cómo funciona lo mantiene. Y así se van recopilando este tipo de criterios a nivel de ciertos estándares y normas que ustedes manejan como complemento al proceso de diseño que ustedes realizan. Muchos de ustedes, cuando ya ejerzan la profesión, tal vez se dediquen al ámbito o al mundo de los procesos. Serán procesistas, en donde básicamente su día a día es diseñar equipos, procesos, y ahí ustedes me darán la razón. Claro, ustedes verán, no sé, utilizarán la ecuación de orgánicos ideales, utilizarán la ecuación de Bernoulli, utilizarán ecuaciones para calcular potencia de bomba, compresores, en base a aspectos termodinámicos, pero ciertos detalles de diseño serán bajo esta forma de estos números o criterios, ¿sí?, que complementarán el diseño que ustedes van a hacer y que está respaldado bajo criterios de ingeniería, o es en estándares de la propia empresa. Pero como les decía, si ustedes tratan de buscar una explicación del por qué utilizan ese factor, no lo sé, no existe. O todavía no hay una fundamentación que justifique por qué hago ese o utilizo ese criterio, pero como les decía, solo sé que funciona. Les decía, en fenómenos de transporte será muy común el empleo de grupos adimensionales. Y el empleo de grupos adimensionales también tiene una razón de ser y una explicación bastante lógica. Si un dato les decía, yo puedo ir al laboratorio en base a un diseño experimental, ¿no es cierto?, tratar de generar una combinación de experimentos que me permitan visualizar la relación entre las variables del fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí? Puedo tener 4 o 5 variables, ¿no es cierto? Diseño experimental, un poco la parte estadística se me ocurre, van al laboratorio, toman datos y podrían ustedes generar un modelo, una ecuación que trate de visualizar o me permite entender la relación o cómo las variables, ¿sí?, se interrelacionan entre sí. Pero ese modelo tiene un pero. El pero es que ese modelo es particular de las sustancias, de los componentes del sistema con el cual estamos trabajando. Si yo quiero extrapolar, posiblemente no lo puedo hacer. Sin embargo, cuando yo trabajo con grupos adimensionales, implícitamente estoy aplicando ¿qué? Teorías de semejanzas. Y la ventaja es que cuando yo trabajo con grupos adimensionales, ya son modelos genéricos. Si un dato les decía, el número de Reynolds, de alguna forma tiene que ver con qué, con patrones de flujo. Cuando yo combino estas variables, les decía, tengo un número. Y ese número se corresponde con qué, con patrones de flujo. Muy comúnmente me van a escuchar a mí decir el curso de este curso, como tomen ya otras asignaturas, régimen laminar, régimen de transición y régimen de turbulencia. Es un patrón de flujo. De alguna forma me permite entender cómo se mueve el fluido. Al fin no lo puedo concebir como capas, láminas, que se van moviendo unas respecto de otras. Y este número de Reynolds me da una pequeña idea de cómo esas líneas de flujo, esas láminas, se van moviendo unas respecto de otras. ¿Sí? Y claro, ese patrón de flujo lo puedo concatenar, lo puedo asociar a varios fluidos. ¿En base a qué? A este número de Reynolds. Si obtengo un número de Reynolds idéntico indistintamente del fluido, ¿qué va a significar? Que no me importa el fluido, el patrón de flujo es el mismo. Para que sea más claro, si yo hago el cálculo del Reynolds y obtengo 100,
y ese 100 lo obtengo para glicerina, ese 100 lo obtengo para aire, y ese 100 lo obtengo para agua, ¿qué significa? Las tres sustancias tienen el mismo patrón. Y distintamente, ¿no es cierto?, de que la naturaleza de los fluidos es diferente. Entonces, esa es la ventaja de que yo trabaje con grupos dimensionales. De que, como les decía, ya puedo generalizar. Ya no me interesa el fluido con la otra ventaja, que ya viene un poco de la parte matemática, es que fíjense, en Reynolds, ¿cuántas variables está agrupando? 4. Densidad, velocidad, altura, longitud, viscosidad. 4 variables amparadas en un grupo de dimensiones. Muchas de las veces los fenómenos que se van a analizar a nivel de estas transferencias son multidimensionales, tienen muchas variables. 20, 30, 40, 50 variables. Si yo pretendo generar un diseño experimental que me permita ver cómo estas 50 variables se relacionan entre sí, es sumamente complicado. Tal vez imposible. Pero si yo utilizo grupos adimensionales, matemáticamente yo consigo disminuir el número de variables con las cuales voy a trabajar. Fíjense, con un grupo adimensional estoy englobando 4 variables. Y yo puedo combinar más variables para generar más grupos adimensionales. Y si inicialmente no tomaba en cuenta grupos adimensionales, tal vez tenía 30 variables. Pero incorporando el concepto de grupos adimensionales, tal vez de las 30 baje a 8, baje a 5. Y claro, ahí sí ya puedo, ¿no es cierto?, diseñar un modelo, un diseño experimental mucho más fácil que me permita a mí ver el comportamiento del fenómeno a nivel de qué, de grupos adimensionales. Pero la ventaja más grande, como les decía, es que cuando yo trabajo con grupos dimensionales, ya las ecuaciones que obtengo son numéricas. Ya no son particulares. Ya no puedo decir, es que este modelo que acabo de poner se aplica únicamente al agua, únicamente al aire. Se aplican para todos los fluidos. Entonces, esa va a ser un poco la tónica de los fenómenos de transporte. Y por ejemplo, O sea, sí se utiliza. Nunca se llama radio. para que vean lo que les mencionaba a nivel de las semejanzas. En transferencia de calor para fenómenos convectivos, una ecuación general que van a utilizar para obtener SH, que vamos a dar en la ecuación en la ley de enfriamiento de Newton, es ese modelo. Nusselt es igual a una constante A, Reynolds elevado a la B y Prandtl elevado a la C. Ese será el modelo general que se va a aplicar. Como ustedes se dan cuenta, aquí tengo apenas 3 variables. Nusselt, Reynolds, Prandtl. Pero claro, Nusselt, Reynolds y Prandtl tienen otras variables porque son grupos dimensionales. ¿Qué es lo que cambia ahí? Los valores de A, B y C, dependiendo del fenómeno, dependiendo de la particularidad del fenómeno convectivo en el polo de calor. Y tiene su símil a nivel de transferencia de masa. Transferencia de masa se utiliza la que está abajo. Sherwood igual a una A, sigue manteniéndose el Reynolds elevado a la B y un Schmidt elevado a la C. ¿Qué parecen mucho las ecuaciones? E igual A, B y C dependerán de las características particulares del fenómeno de transferencia de masa, pero ustedes se dan cuenta que las ecuaciones en forma son semejantes, son similares. El Nusselt me permite calcular coeficientes de transferencia de calor, el H. El Sherwood me permite calcular coeficientes de transferencia de masa. Digamos caso de transferencia de calor, transferencia de masa, la turbulencia, el patrón de flujo es importante, por eso está presente en el modelo. El Prandtl, en transferencia de calor, agrupa propiedades físico-químicas. Aquí en el fluido que obviamente experimenta transferencia de calor. Y la ecuación inferior para la transferencia de masa, el Schmidt, también involucra propiedades
Pero claro, la concepción, la estructura de cada grupo dimensional es un poco diferente. Pero, como yo repito, es muy común que a nivel de fenómenos de transporte utilice y emplee esto, los famosos grupos adimensionales, que como les decía, tienen la ventaja de que implícitamente tienen principios de simetría, de semejanza. Y eso hace que los modelos que utilice no sean particulares, sean extensivos, los pueda generalizar a todos los fluidos. La primera ecuación para transferencia de calor, ahí está la combinación de variables que define cada grupo dimensional. Nusselt, H, coeficiente de condición. Aquí no le pongamos diámetro porque en realidad es una longitud característica, le voy a poner solo L. L sub C para denotar una longitud característica del sistema, denominada conductividad térmica. Reynolds, densidad, velocidad, longitud característica sobre viscosidad, y el Prandtl, viscosidad, capacidad calorífica sobre conductividad térmica. Pues claro, ustedes se dan cuenta que aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Una pregunta. ¿El Sherwood se usaba para calcular la transferencia de masa? ¿Y el Prandtl? Prandtl es, o refleja un poco lo que es velocidad de los ustedes tienen viscosidad, capacidad calórica, conducción térmica. Como les decía, por lo bajo, en la forma más sencilla, ahí tienen 9 variables. Analizar 9 variables, ¿no es cierto? Hoy un diseño experimental para ver cómo interactúan las variables, muy complicado. Lo que va a pasar es que si ustedes trabajan con un fluido a nivel de transferencia de calor, a nivel de este concepto de 9 variables, el modelo que van a obtener es particular de la sustancia con la cual trabajan. No van a decir, este mismo modelo que acabo de poner, si estaba trabajando con aire, lo voy a poder aplicar también con agua. Pero cuando ustedes reorganizan las variables a nivel de apenas 3 grupos adimensionales, Nusselt, Reynolds y Prandtl, es mucho más fácil trabajar con 3 que trabajar con 9 variables. Así facilito poder hacer un diseño experimental y generar una tendencia y modelo, y ese modelo ya se puede aplicar para su proyecto. Les decía, por lo bajo, 9 variables, pero aquí también hay que tomar en cuenta geometrías, dimensiones del sistema. ¿Sí? Algo que a nivel de fenómenos de transporte se llaman factores de forma. ¿Qué es un factor de forma? Pues la relación de dimensiones que caracterizan el sistema. Un factor de forma es, por ejemplo, hace un rato cuando les decía, si yo quiero diseñar un tanque, a veces, ¿sí?, direcciono el diseño a nivel de que de la relación del diámetro versus la altura. Estoy correlacionando 2 dimensiones que caracterizan el sistema. Eso también es un grupo dimensional. Porque estoy relacionando el diámetro versus la altura. Se cancelan las unidades. Es un grupo dimensional, es un factor de forma. Y cuando ustedes trabajan en fenómenos de transporte, sí, esto es importante, las dimensiones, las longitudes del sistema. Y esas son nuevas variables que también había que tomar en cuenta. Pero claro, resulta que esos factores de forma probablemente están incluidos en ¿dónde? En este factorado. ¿Sí? Se los dejo de consulta, que ustedes vayan y consulten. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la combinación de variables para este grupo dimensional de Sherwood? El Reynolds ya lo tienen. Y a nivel del grupo dimensional de Sherwood.
Y, repito, en el transcurso, los fenómenos de transporte y también de operaciones unitarias, ustedes irán viendo otros grupos dimensionales que también aparecerán en su grupo. De hecho, por ejemplo, este número de Reynolds, en su forma general, escribe de esta forma: densidad, velocidad, longitud, características sobre viscosidad. Pero en ocasiones, dependiendo del sistema en el cual ustedes estén trabajando, existirán variantes, sobre todo a nivel de que de esta longitud característica. Hablo de una longitud característica porque es como que la noción más importante del sistema en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, en una tubería, la longitud característica es que el diámetro de la tubería. Cuando ustedes vean otra fenomenología, puede ser que esa longitud característica sea posición, sea distancia. Y por ejemplo, cuando ustedes hablan de agitación, agitación también es un ejemplo o es un escenario en donde se aplican muchos aspectos de transferencia de cantidad de movimiento. En agitación, ustedes que tienen un recipiente, un tanque, donde ponen un líquido y tienen un agitador que se mueve en el medio para inducir y provocar que mezcla el líquido. Y ahí, obviamente, que la turbulencia va a ser importante. Por lo tanto, el número de Reynolds va a jugar un papel extremadamente importante. Pero claro, a nivel de ese tanque agitador, yo tendré que reescribir este grupo dimensional. Porque claro, la densidad se va a mantener, la viscosidad se va a mantener porque son propiedades, ¿no es cierto?, que caracterizan a ese líquido que ustedes están agitando. Va a ser importante. Pero claro, tendré que utilizar un equivalente de la velocidad. Algo importante a nivel de esta agitación en el tanque va a ser que la velocidad con la cual se mueve el agitador, el impulsor. Y eso se mide como en revoluciones. Yo no mido velocidades lineales. Es muy difícil. Me es más fácil medir las revoluciones, ¿no es cierto? Por eso le simbolizo como un n. Ya no es una velocidad lineal, ya no es longitud por unidad de tiempo. Son revoluciones por unidad de tiempo. Y consecuentemente, ¿sí?, ya tengo que hacer una modificación. ¿Y eso cómo lo determino? Desde el punto de vista de dimensiones. Antes la velocidad era que longitud por unidad de tiempo. Ahora, en agitación es revoluciones por unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Tiempo a la menos 1. Consecuentemente, ¿qué tengo que hacer? Una modificación, una variación en la definición de este grupo dimensional, pero bajo la lógica de que deberé de mantener que la longitud característica. Aquí estamos hablando de un sistema. Aquí tengo un tanque que contiene un líquido en donde he puesto un agitador. Aquí ya no va a interesar el diámetro del tanque, porque es únicamente el recipiente que contiene el líquido que se está agitando. Lo que va a ser importante es que el diámetro del agitador. ¿Sí? Más pequeño, más grande, induce y genera un distinto patrón de flujo. Consecuentemente, claro, esta longitud característica se convierte ahora en ¿qué? En diámetro de la agitador. Pero para que coincidan las unidades, tiene que elevarse al cuadrado, ¿no es cierto? Porque antes omití la unidad de longitud y la velocidad, porque reemplacé la velocidad lineal por una velocidad angular de agitación, revoluciones por unidad de tiempo. Me quedé únicamente con segundos de la longitud. El diámetro es una longitud característica y tiene que compensarse la dimensión de longitud que emití al incorporar la velocidad de giro. Por eso, el diámetro del agitador elevado.
Otra característica importante de los grupos adimensionales es que, claro, incorporan este sentido práctico. Chicos, ustedes van a ser ingenieros. Y la visión del ingeniero es la practicidad. Consecuentemente, no es que ustedes van a encontrar en la definición de grupos adimensionales variables que son difíciles de definir. Generalmente, las variables que se involucran, que se incorporan en un grupo adimensional, son variables operacionales que ustedes las pueden medir y que les permiten a ustedes que monitorizar y seguir el proceso. Por ejemplo, les decía, cuando yo trabajo en una tubería, esta longitud característica realmente es que es el diámetro de la tubería. Les decía, en los grupos adimensionales yo incorporo variables que son características del proceso y que las puedo medir y que las puedo medir. La densidad del fluido, si yo sé a priori con qué fluido voy a trabajar, puedo conocer sus propiedades físico-químicas a nivel de densidad dispersión. La velocidad. Yo les decía, realmente cuando el fluido se mueve con una huella que tengo una distribución de velocidades. Pero les decía, los grupos adimensionales tienen un quinto práctico. Consecuentemente, esa velocidad es la velocidad que usted la puede medir. Le sirve para monitorizar el proceso. Consecuentemente, es la velocidad medida. No es la velocidad en alguna posición. No es la velocidad, no sé, en posición radial, no sé, 1 centímetro. Posición radial 5 centímetros, no. Es una velocidad que ustedes la pueden medir, por eso es la velocidad media. Y el diámetro, obviamente, es el diámetro de la tubería. Tomamos, no sé, un dispositivo que se necesita cuantificar el diámetro de la tubería. Listo. Jamás, o difícilmente, pues yo repito, en la definición de los grupos adimensionales ustedes tendrán que variables que sean difíciles de obtener. En el caso del agitador, sigo manteniendo, ¿no es cierto?, la densidad, viscosidad, propiedades físico-químicas del líquido que están agitando. La velocidad de giro del agitador es algo que se puede medir en un tacómetro generalmente en los dispositivos, los agitadores, que me permiten a mí saber con cuánto estoy agitando, con qué velocidad. Incluso hay un regulador que me permite setear, ¿no es cierto? Voy a agitar con 50 revoluciones por minuto, 60 RPM, 120 RPM. Es algo que yo puedo agitar, que yo puedo establecer, que yo puedo manipular. El diámetro del agitador mismo lo pueden medir un dispositivo de medida y puedo calcular el diámetro del agitador. Otro ejemplo, a nivel de fenómenos de transporte 1, vamos a analizar voy a tener una placa plana, y sobre esta placa se va a mover un fluido que le voy a llamar, o voy a caracterizar que se mueve con una velocidad subinfinito que le llamaré velocidad de corriente. Tengo aire, con un anemómetro yo puedo medir la velocidad, ¿no es cierto? Y esa será su velocidad de corriente libre. Pero luego, ese aire que se mueve con esa velocidad de corriente libre interactúa con una superficie plana. ¿Qué va a pasar? Claro, este fluido se mueve con velocidad de corriente libre, pero luego interactúa con la superficie. ¿Qué va a pasar? Que las moléculas interactúan con la superficie y estas moléculas que interactúan con la superficie, ¿qué pasa? Se adhieren. ¿Qué va a pasar ahí? Las moléculas se van a detener en velocidad cero. Y eso desencadena el fenómeno de que del gradiente de la distribución de velocidades. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, en su momento les explicaré que se va a formar una especie de capa en donde será visible la distribución de velocidades por el simple hecho de que les decía, el fluido se mueve, pero interactúa con la superficie, las moléculas prácticamente se adhieren a la superficie y aquí se detienen. Pero estas, ¿qué pasa? Que empiezan
a tratar de retardar el movimiento de las moléculas que están inmediatamente a continuación. Y es un efecto en cadena que generará la distribución de velocidades. ¿Sí? Pero claro, este efecto de retardamiento, este efecto de restar de movilidad de las moléculas, no es que yo puedo proyectar al infinito. Este efecto de retardamiento tiene un alcance. Por eso ustedes se dan cuenta que yo delimito con líneas recortadas el alcance hasta el cual yo tengo este efecto de restarle movilidad. Este efecto de arrastre, porque también yo puedo verlo desde la parte superior. Velocidad de corriente libre, ¿no es cierto? Libre movilidad. Pero yo tengo por debajo capas que se mueven o que tienen resistencia a moverse, pero la que tiene mayor movilidad, ¿qué pasa? Arrastra a la que está por debajo. Ese arrastre no puede ser al 100%. ¿Sí? Como cuando ustedes se van moviendo, cuando ustedes quieren cargar a su compañero, no es que pueden ganarle con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque su compañero es una resistencia. Algo similar ocurre. Y por eso ocurre y existe esa distribución de velocidades que estoy graficando ahí. Y eso también me permite explicar por qué hay esta distribución de velocidades. Hay la diferencia de velocidades, hay transferencia de cantidad de movimiento. Y todo eso se explica por qué, por la fricción, la viscosidad que presenta tiene la sustancia. Pero como les decía, este efecto de arrastre no es hacia el infinito. Tiene un alcance, por eso tengo la línea entrecortada. En este caso, cuando veamos esto, voy a utilizar un Reynolds, que va a ser densidad, velocidad, longitud característica, pero en este caso le pondré posición. Y la posición no es más que distancia desde el inicio de la placa hasta el punto en el cual quiera hacer la evaluación de esa distribución de velocidades. Sigo manteniendo el mismo concepto general de número de ritmo, densidad, velocidad, longitud, características sobre esto. Densidad y viscosidad, propiedades químicas del fluido, como por ejemplo. Longitud, características, posición. ¿En qué punto quiero analizar el fenómeno? Pero esta velocidad, ¿sí? ¿Cuál creen que tiene que ser? Desde la lógica que les decía, que los grupos adicionales involucran variables que las tiene que ser la velocidad de corriente. No va a ser velocidad media, porque me es muy difícil a mí saber esta distribución de velocidades. Yo podré calcular la distribución de velocidades, pero es un proceso que involucra un modelamiento, ecuaciones diferenciales, procedimientos de integración, pero ese todo yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que esto, y esto es invariable, incambiable, la puedo medir. Y por eso, aquí se utiliza velocidad de corriente. Entonces eso facilita mucho a nivel de grupos adimensionales, que también utilizo variables operacionales que me permiten monitorizar y caracterizar el fenómeno del consumo. No son variables difíciles de aprender, son variables que las conozco, que caracterizan al fenómeno del cual voy a trabajar. ¿Sí? ¿Qué más? Algunos aspectos igual importantes. Se utilizan en fenómenos de transporte que ustedes lo utilizarán también en otras asignaturas. Creo que a veces cuando ustedes van usando los distintos semestres, empezando desde el semestre 1, tal vez ustedes tienen la lógica, o la percepción, o la preconceptualización de que ustedes hacen cálculos y les gusta hacer exacto, ¿no es cierto? Pero aquí a nivel de fenómenos de transporte, por la misma complejidad del fenómeno que se está analizando, de la multitud de variables que se involucran en el fenómeno, a veces me es imposible hacer cálculos. ¿Por qué? Por las limitaciones de los modelos que yo voy a hacer. Y es por eso que en ocasiones los cálculos que nosotros hacemos no son exactos, son cálculos aproximados.
De hecho, sobre todo en transferencia de calor, les dirán o les explicarán en su momento que los cálculos, los modelos que van a hacer tienen un porcentaje de error, están en el orden del 15%. ¿Sí? Entonces, hay que dejar de lado, ¿no es cierto?, esa preconceptualización de que nosotros hacemos unos cálculos exactos. A veces no tenemos modelos sólidos que me permitan a mí asegurar exactitud del cálculo. Utilizamos, vuelvo y repito, cálculos o métodos aproximados, en inglés se llaman tipo shortcut. Y eso será mucho más visible, sobre todo cuando ustedes hagan diseño. Por ejemplo, cuando ustedes hagan el diseño de una torre, una columna de generación, hay muchas variedades de tamaño. Aparte de considerar aspectos inherentes a la sustancia que se está destilando, hay que tomar en cuenta consideraciones de equipo. Hay que tomar en cuenta aspectos de transferencia de calentamiento, transferencia de calor, transferencia de masa. El objetivo final es que saber qué altura necesito de columna, qué diámetro necesito de columna, para que yo pueda obtener productos que yo defino su especificación conociendo cuál es la entrada. Entra con 5% de conversión y necesito que el destilado tenga un 98-99% de fuerza. Para esa especificación necesito definir qué altura de columna necesito, qué diámetro, cuántos platos necesito en la columna. Y ahí, chicos, en realidad tienen un montón de bases. ¿Cuál es la estrategia que generalmente se aplica? Que primero hago una aproximación, cálculos aproximados. ¿Para qué? Para tratar de obtener la mejor aproximación posible. Para que una vez que yo tenga esta primera aproximación, yo le depure ese cálculo y obtenga una aproximación. ¿Sí? Es mejor tener una buena aproximación antes que tratar o pretender de obtener un buen resultado, ¿sí?, en primer intento. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, las ecuaciones que se manejan, las variables que ustedes tienen ahí, son muchas. Y pretender de un solo intento hacer un cálculo que me obtenga o me permita obtener un resultado muy exacto es extremadamente complicado. ¿Qué hago? Primero tengo una primera aproximación. Aproximadamente el resultado está en este valor. ¿Sí? Por decir, el resultado está en el orden de los 10. Si ya tengo esa primera aproximación, luego ¿qué hago? Utilizo un método riguroso y veo exactamente y me aproximo mejor al resultado. Esa es la estrategia que ustedes van a utilizar y por eso primero, muchas de las veces utilizarán métodos aproximados y luego ustedes depurarán ese resultado preliminar con métodos rigurosos. Pero yo repito, ¿sí?, hay que dejar de lado este aspecto de que tal vez nosotros no tenemos resultados o hacemos cálculos exactos. ¿Sí? Muchas metodologías que ustedes van a ver tienen esta lógica. Cálculos aproximados y luego depuramos esa aproximación con un método riguroso. Me entendiendo un poco, chicos.
Sí. Sí. Una vez que les he dado un vistazo muy general de los fenómenos del transporte, ahora sí voy a explicarles muy rápidamente cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser las unidades que vamos a estudiar en el transcurso de este semestre. Vamos a tener 4 unidades. Vamos a empezar primero con esta unidad que se denomina como Ley de Newton de la viscosidad y distribución de velocidades en régimen láminar. Esta unidad 1 es básicamente una unidad en la cual vamos a introducir conceptos importantes, terminología, y vamos a dar los elementos necesarios para tratar de entender qué variables juegan un papel importante a nivel de transferencia de cantidad de movimientos. ¿Sí? Por eso ahí está la ley de Newton de la viscosidad, que es justamente la ecuación que ayer les mostré o les expliqué o escribí para transferencia de cantidad de movimientos. Lo importante de esa ecuación es que me permite entender velocidad de transferencia de cantidad de movimiento, pero introduce, ¿sí?, esta propiedad físico-química relevante a nivel de transferencia de cantidad de movimiento que es viscosidad. Y luego se complementa con esto, distribución de velocidades. Hemos entendido que realmente tenemos que este perfil de velocidades, esta distribución de velocidades, cuando el fluido se mueve sobre una superficie, necesariamente se desencadena el fenómeno de transferencia de cantidad de movimiento caracterizado por qué? Por una diferencia de velocidades. Necesariamente hay este perfil, este cambio de velocidades. Y claro, ahí le está incorporando esto, el régimen laminar. Ya vamos a ver qué significa régimen laminar, pero un poco tiene que ver con el nivel de turbulencia, ese patrón de flujo que tiene el fluido. Cuando ustedes revisen el sílabo, ustedes van a ver esto, ¿no? Que son un poco los objetivos, los resultados del aprendizaje, qué es lo que se espera de ustedes que asimilen mediante el estudio de esto mismo. Un poco aquí estaríamos en la primera parte, que es un poco la socialización del sílabo, un poco ciertas indicaciones generales, de alguna forma he tratado de darles un vistazo muy general de la implicancia, la importancia y la cobertura de estudio a nivel de los fenómenos. ¿Sí? Luego veremos esta parte, definiciones, terminología, un repaso. Les decía, para ustedes fenómeno de transporte es una asignatura nueva. Posiblemente cuando ustedes vieron fenómenos de transporte tal vez pensaron que era o la asignatura tenía que ver con algo totalmente diferente. Pero en realidad estudiamos transferencia de ciertas corrientes. Pero claro, ligado a ello, como es una asignatura nueva para ustedes, también hay terminología, definiciones que tienen que introducirse, que tienen que asimilarse, y por eso nosotros vamos a empezar revisando conceptos, definiciones, terminología. ¿Sí? Eso lo haremos posiblemente desde la siguiente clase. Y luego que revisemos definiciones, entraremos ya de lleno en lo que es transferencia de cantidad de movimiento, revisando en detalle la ley de Newton de la viscosidad. Y como les decía, la importancia de esa ley es que me permite introducir ya la viscosidad. Revisaremos a profundidad todo lo que tiene que ver con viscosidad, unidades, qué variables inciden en esta viscosidad. Ahí un poco debemos entender que al ser una propiedad físico-química, ¿de qué va a depender? De temperatura, de presión, así como otras propiedades físico-químicas. Ustedes saben que la densidad de una sustancia cambia con qué? Con la temperatura. Dependiendo del fluido, dependiendo de la sustancia, también juega un papel importante que la presión. Tal vez aquí algo que me faltó por explicarles es
es que claro, cuando yo hablo de transferencia de cantidad de movimiento, eso abarca, o los fluidos tienen esta capacidad de experimentar transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento se aplica únicamente a ¿qué? A lo que son fluidos. ¿Y un fluido qué es? Una sustancia o la materia que tiene la capacidad de experimentar ¿qué? Fluidez, de moverse, de deformarse. Bajo este esquema, yo digo de lado, o para ser más explícito, los fluidos están exentos de experimentar transferencia de cantidad de movimiento. Porque el sólido tiene rigidez, no se mueve, no se deforma, no tiene esta capacidad de fluir. Por eso, nosotros vamos a aplicar todo lo que tiene que ver con transferencia de cantidad de movimiento a lo que son fluidos. ¿Y qué estados de agregación de la materia tienen esta capacidad de fluir? Líquidos, gases y también lo que son vapores. ¿Cómo diferencia un gas de un vapor? No puede ser agua. Me pasó también. No porque. No porque. Es por una característica. Es que el gas y el vapor. Acá el vapor solo aplica para el agua. Eso digo Chile. Termodinámicamente es más fácil de definir qué es un gas. Los de termo 2. Los de termo. Es que ya pasaron. Se están repitiendo. Termo 1. Ustedes habrán estudiado la parte termodinámica, incluso en la parte también de fisicoquímica, que tenemos este tipo de diagramas. Ustedes pueden graficar presión, temperatura en función de volumen específico y se forma la campana, ¿no es cierto? Aquí tienen solo líquido, aquí hay una mezcla, ¿no es cierto? Y aquí tienen solo... Aquí ustedes tienen mezcla, aquí tienen algo que se denomina esto, justamente lo que es vapor. Y acá ustedes tienen que únicamente gas. Entonces, claro, aquí tengo una mezcla formal, ¿no es cierto?, de líquido mezclado con algo de gas. Esa mezcla es el vapor. Pero claro, bajo este esquema tienen esta capacidad de fluir, de deformarse. Pero claro, hay que darles el nombre que corresponde. Y realmente yo puedo tener líquido, acá, gas, o puedo tener vapor. Por eso cuando ustedes hablan, sobre todo de vapor de agua, le ponen un título. Título, calidad de vapor. ¿Qué significa eso? Cantidad de vapor, de gas. Esencialmente, el título, la calidad de vapor que representa. Efectivamente, No, no, yo dije es un gas digo, tiene cierto cuánto vapor y realmente se encuentra en esa fase. Lo demás es que el líquido que está condensado y que está mezclado. vamos a cerrar un cortito. Bien, entonces la mezcla de dos fases en realidad. Bien. Que es diferente del gas, que específicamente es una única fase. Por lo tanto, repito, retomando lo que les estaba explicando, a nivel de transferencia de cantidad de movimiento, nosotros vamos a trabajar únicamente con lo que son fluidos, líquidos, gases y vapores. Con la ley de Newton de la viscosidad les decía, vamos a introducir el concepto de viscosidad, vamos a ver sus definiciones, conceptos, unidades, y vamos a ver qué variables inciden en su comportamiento, sobre todo a nivel de presión y de temperatura. Temperatura va a influir en los valores de viscosidad de líquidos, gases y vapores. ¿Sí? Pero la presión únicamente incide en lo que son gases y vapores. Y veremos si aumento la temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Si aumento la presión, ¿qué pasa con la viscosidad?
Es decir, si cambia presión y temperatura, ¿cómo cambia esa viscosidad? Veremos, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo valores de viscosidad? ¿Dónde están tabulados? A veces sí están tabulados, en otros casos yo tendré que calcular, hacer estimaciones. Veremos estas metodologías para justamente ver cómo se estima, cómo se calcula la viscosidad. Primero a nivel de componentes puros y luego a nivel de mezclas. Claro, lo más fácil es que yo tenga que sustancias puras, pero a veces no es ese el escenario que yo trabajo con mezclas. Para hacer cálculo yo necesito que la viscosidad de la sustancia con la cual trabajo. Y si es una mezcla, tendré que ver cómo estimé y cómo calculó esa viscosidad. Por eso veremos métodos para estimar viscosidad de gases, líquidos, vapores en estado puro y también cuando se encuentran en una mezcla. Luego veremos, ¿sí?, un poco lo que es unidades. ¿Cómo expreso yo la viscosidad? Y por eso ustedes tienen ahí escalas de viscosidad. Y este es un tema que un poco ustedes se habrán dado cuenta, ¿sí? Cuando yo expreso o manejo variables, ¿no es cierto? Presión, temperatura, caudal, flujo, flujo máximo, similares, se habrán dado cuenta que las unidades que manejamos son muy diferentes. Una premisa importante que ustedes aprendieron a hacer en cálculos básicos cuando hacen un cálculo, un balance, es que el requisito que ustedes tienen que comprobar siempre antes de hacer cualquier cálculo es que exista que coherencia en cuanto a unidades. Lamentablemente a nivel de ingeniería química no nos ponemos de acuerdo. A veces la presión trabajamos en atmósferas, bares, pascales, SIs, en fin. Flujos igual, ¿no es cierto? Galones por litro, metros cúbicos segundo, metros cúbicos hora, GPMs. Lo mismo ocurre en viscosidad. La viscosidad yo la puedo expresar en unidades de sistema internacional, que van a ser pascales segundos, que es el equivalente a kilogramos por metro segundo. Pero claro, ahí viene el tema este, ¿no?, de magnitud, de variables o de valores con las cuales yo trabajo. Por ejemplo, en el caso del agua, la viscosidad del agua es un valor que ustedes van a encontrar común, aproximadamente un centipoise. Pero claro, el centipoise es otra unidad de medida. Pero claro, cuando me dicen uno es fácil de manejar, es fácil de entender. Pero si yo expreso ese un centipoise en unidades de sistema internacional es 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 pascales segundos. Claro, calcularme ese valor ya me complica. Por ese lado, ¿no es cierto?, a veces manejamos otras unidades que me permiten tener mejor idea del valor físico de esa viscosidad. Y es por eso que, yo repito, manejamos muchas unidades, como les decía, pascales segundos, equivalente a kilogramos por metros segundos. A veces también trabajamos en poises, y ahí también viene esto, ¿no?, de las múltiplos o múltiplos. Poise, centipoise, también podría tener milipoise. Y en fin, también podría trabajar, no sé, se me ocurre en libras sobre 10 segundos. No sé, también se me ocurre gramos sobre milímetros hora, no sé, cualquier combinación. Pero, como les decía cuando vimos la parte de analogías, en ocasiones también yo puedo correlacionar y combinar que densidad sobre viscosidad, la famosa viscosidad cinemática. Las unidades resultantes, ¿cuáles eran? Longitud al cuadrado con unidad de tiempo. Y ahí poder trabajar por definir lo que es el centímetro cuadrado sobre segundo, que es el famoso stop. Pero claro, eso es una unidad que a veces hace muy pequeña la unidad con la cual estoy trabajando. Por ejemplo, en el caso del agua, hablamos del ensayo. El agua, como ustedes saben, les acabo de comentar, tiene una viscosidad aproximada de 1 centipoise. Saben también que tiene que una densidad aproximada de que 1 gramo por cada centímetro. La relación va a ser 1, pero siempre y cuando trabajen esas unidades. Entonces veamos en unidades de centímetro al cuadrado sobre segundo, ¿qué valor obtengo? A nivel de viscosidad cinemática. En el agua, he dicho que tenemos un centipoise, le voy a poner 0,01 gramos sobre centímetro segundo, que es el poise.
un centipodio es la centésima parte de impulso, por eso le doy 0,01. Y finalmente aquí le pongo que 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Eso qué hace? Que tenga 0,01. .01 centímetros cuadrados por segundo, es el famoso stop. Pero claro, 0,01 es difícil de entender. Por eso igual utilizo múltiplos submúltiplos y el RO más comúnmente empleado es el famoso centímetro. La centésima parte de impulso. Entonces vamos a darnos cuenta que a veces trabajo con viscosidad dinámica, a veces trabajo con viscosidad cinemática. ¿Sí? Y a veces yo no trabajo con unidades que un poco derivan del concepto físico de viscosidad, sino que utilizo otras visualizaciones o aproximaciones de viscosidad. En definitiva, son medidas indirectas de la viscosidad. Por ejemplo, ¿sí? Ahora que veo esta botellita de agua, ustedes pueden tener una botella de agua, ¿cierto? La vierten, cae, y ese vertido es función de qué? De la viscosidad. Mientras más fácilmente vierta ese líquido en la botella, ¿qué significará? Que tiene menor viscosidad. Ustedes pueden tomar una botellita de agua, la vierten, cae con relativa facilidad, pero si ahora cambian de fluido, toman una botella de aceite, el aceite ya no cae tan fácilmente. Cambian de escenario, toman glicerina, la glicerina ya no cae tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene diferente viscosidad. Y es por eso que a nivel de ensayos, para caracterizar la viscosidad, por ejemplo, se mide un tiempo que le toma a cierto volumen de la sustancia en ser vertido a través de un orificio que tiene cierta dimensión. Toman un recipiente, tiene una perforación, esa perforación está calibrada, se puede cuantificar exactamente el diámetro de ese orificio, se pone, no sé, 5 mililitros, ¿no es cierto? Llenamos 5 o 10 mililitros, el orificio tiene un tapón, retiramos el tapón y medimos el tiempo. ¿Cuánto le toma esos 5 mililitros el ser vertido a través de ese orificio? Mientras más tiempo le tome, ¿qué significará viscosidad? ¿Qué que estamos haciendo? Midiendo tiempos. Entonces, esas son escalas, por eso yo hablo de escalas de viscosidad, porque a veces yo mido viscosidad de forma indirecta, no de estos tiempos. Pero cuando yo hago un cálculo, a mí no me sirve estos 5 segundos que me tomó a esta sustancia para vertirse por el orificio, porque cuando yo hago un cálculo, cuando yo quiero calcular Reynolds, ¿qué tengo que tener como precaución? Que la viscosidad es en unidades de masa por unidad de longitud por unidad de tiempo. Pero estoy midiendo tiempos. ¿Dónde está la viscosidad? Las unidades que yo necesito. Por eso necesito yo una especie de ¿qué? De factor de conversión. Saber esa equivalencia en tiempos y unidades científicas de cuánto corresponde. Y de hecho, ¿sí? La lógica que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Recipiente, volumen, perforación, medir tiempos, eso va a depender de qué, de la configuración del recipiente que estoy utilizando y específicamente del diámetro del orificio. Si tiene 1 milímetro de diámetro y mido el tiempo y lo comparo versus tal vez el mismo recipiente, el mismo volumen, pero cambia el diámetro del orificio, obviamente los tiempos van a ser diferentes. Entonces, en esta parte veremos cómo medimos esta viscosidad de forma indirecta y veremos que dependiendo de la sustancia, hay distintos equipos, metodologías que me permiten medir estas viscosidades de forma indirecta y verán que tienen ciertas denominaciones, por ejemplo, segundo Seibel universal, segundo Seibel Burol. Estamos midiendo tiempo, pero el equipo que se está utilizando es diferente. Por eso los tiempos tienen que también de recibir denominaciones diferentes, pero finalmente, si quiero hacer un cálculo, deberé de expresar o convertir ese tiempo en unidades científicas. Y veremos justamente cómo se hace, y específicamente hay ciertas tablas, gráficos, nomogramas que me permiten a mí hacer esa conversión.
Luego tenemos esta parte, relojía y modelos relógicos. ¿Qué significa esto? Hace un rato les mencionaba, vamos a ver las variables que inciden o que modifican la viscosidad a niveles de fluidez. ¿Qué? ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con sustancias puras, la viscosidad relativamente tiene un comportamiento fácilmente entendible. Pero a veces, cuando ya tengo mezclas con almacenes, el comportamiento de la viscosidad es muy capitular. Voy a tomar como ejemplo la mayonesa, la salsa de tomate. Muchos de ustedes seguramente han hecho salsa de tomate, mayonesa casera en sus casas, ¿no es cierto? De toda la mayonesa, ¿no es cierto? Que tienen ustedes aceite, le ponen huevo, ponen gotitas de limón, y finalmente ustedes obtienen una mezcla. Esa mezcla es, en este aspecto pastoso, pues definitivamente es un jugo. Ustedes se han fijado, se han dado cuenta, sobre todo con la salsa de tomate, ¿no es cierto? Ustedes toman la botella de salsa de tomate, se dan la vuelta, ¿y qué pasa? Y ustedes, en su pretensión de generar movimientos de grasa, ¿qué piensan hacer? Pero claro, si ustedes se han fijado y empiezan a virar paulatinamente la botella de salsa de tomate, la salsa de tomate cae, fluye. Fluye con dificultad, pero no hace. Pero claro, ustedes en el intento de generar mayor movilidad empiezan a golpear la botella. Se habrán dado cuenta que a veces es más difícil que la salsa de tomate fluya cuando le golpean. ¿Qué significa eso, chicos? Que la viscosidad de la salsa de tomate cambia dependiendo de la magnitud de la información que tiene. Otro ejemplo, eso lo pueden ver en el YouTube. Ustedes hacen mezclas, por ejemplo, muy concentradas de agua con, puede ser, se me ocurre la famosa de harinas, puede ser la maicena. ¿Sí? Hacen muy, pero muy concentrada la solución y ustedes han visto en los videos de YouTube. Ustedes lentamente introducen el dedo, claro, ustedes le dan un golpe. ¿Qué significa eso? La viscosidad, la resistencia al flujo de esa mezcla cambia dependiendo de la magnitud del impacto. Cuando es suave, menos picos, pero cuando incrementa la magnitud del impacto, aumenta la magnitud de la viscosidad y por eso no se hunde. Es un comportamiento que hay que analizarlo, que hay que verlo, y por eso vemos los modelos biológicos, que es básicamente modelos matemáticos de ecuaciones que me permiten a mí interpretar cómo cambia esa viscosidad en función de algo que se llama esfuerzo total. Es básicamente lo que les decía, el golpe que les estoy dando. Por eso les decía, cuando yo escribía la ley de viscosidad y el tau estaba al lado izquierdo y ya representaba velocidad y transferencia de cantidad de litro, eso también tiene unidades de equivalente de qué? Sí. Fuerza sobre el. Entonces, ustedes quieren generar movimiento, información, tienen que darle una fuerza. Y dependiendo de la magnitud de esa fuerza, a veces resulta que en ciertas sustancias, claro, no me importa la magnitud de la fuerza que le aplique para que se deforme, que la viscosidad de la resistencia al flujo sigue siendo la misma. Eso ocurre cuando ustedes están trabajando con sustancia pura. No me importa la fuerza que le dé, que la resistencia a esa deformación al flujo sigue siendo la misma. No se tipo. Pero cuando ya genero mezclas complejas, a veces resulta que le doy más fuerza, baja la viscosidad, o le doy más fuerza, incrementa la viscosidad. Entonces, vamos a ver a nivel de modelos relógicos de este comportamiento, que en definitiva no son más que ecuaciones que me permiten ver cómo cambia esa viscosidad en función del esfuerzo total. Pero claro, la viscosidad tiene un comportamiento muy caprichoso, muy complicado, sobre todo con las mezclas. A veces también resulta que la viscosidad cambia con el tiempo. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener una mezcla, no sé, preparo la mezcla y le mido su viscosidad, ¿sí?
Pero luego dejo que esa mezcla esté ahí. Y luego de una hora vuelvo a medir la viscosidad. ¿Por qué? Porque la viscosidad es una variable. E igual, puede pasar el tiempo y bajar la viscosidad. Puede pasar el tiempo y incrementar la viscosidad. Todo eso vamos a ver a nivel de esta biología y de modelos biológicos. ¿Sí? Como les decía en este punto, el objetivo fundamental es tratar de tener una visión muy grande, general de lo que es la viscosidad, porque la viscosidad la vamos a utilizar para caracterizar ese flujo, esa deformación. Y es importante que conozcamos unidades, procedimientos de estimación, experimentales, cálculos, unidades, conversión de unidades, cómo puede cambiar la viscosidad de sustancias puras en mezclas. ¿Sí? Todo eso es importante porque la viscosidad es una propiedad físico-química que juega un papel extremadamente importante en transferencia de cantidad de unidades. Ahí, no sé cuántas semanas se nos consuma, pero lo haremos a un ritmo bastante lento, adecuado para que ustedes asimilen conocimiento. Y una vez revisada esta parte conceptual, ya entraremos ya de lleno en lo que es transferencia de cantidad de movimientos. A nivel de definiciones, les voy a explicar un poco estos patrones de flujo con los cuales nosotros vamos a trabajar. Esencialmente vamos a tener tres patrones de flujo que los vamos a caracterizar como algoritmos: régimen laminar, régimen de transición y régimen de progresión. Les decía hace un rato que el patrón de flujo incide o juega un papel importante en el fenómeno. Los fenómenos tienen su complejidad. La lógica de nuestro tratamiento siempre va a ser empezar desde lo más sencillo, desde lo más básico, lo más simple. Y a nivel de estos regímenes o patrones de flujo, lo más básico y fundamental es el régimen laminar. Porque ahí, chicos, puedo analizar, puedo plantear modelos matemáticos, puedo estudiar su comportamiento y generar predicciones a base de ecuaciones, a base de modelos para estimar ese comportamiento. Por eso ahí les dice distribución de velocidades en régimen laminar. Brevemente, ¿qué significa el régimen laminar? Hace un rato les decía, yo puedo concebir el fluido como constituido por capas, por láminas. Aquí en este punto, imagínense un libro, un texto de los antiguos, de los gruesos, de los grandes. Cada hoja pueden asimilarla con una lámina y constituir. Y cada hoja se desplaza a una respecto de otras. Cuando yo tengo régimen laminar, cada hoja, cada línea de flujo es paralela, mantiene su orden, mantiene su posición. Una capa se desplaza respecto de otras, pero cada una mantiene su posición. Lo que pasa es que cada lámina, cada capa tiene una velocidad diferente. Pero la característica del régimen laminar es esa. ¿Sí? Orden. Líneas de flujo paralelas entre sí. Para ese escenario nosotros vamos a analizar el comportamiento a nivel de justamente lo que dice ahí, balances de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, plantearemos un escenario donde tenemos régimen laminar y aplicaremos balance. Ustedes ya han tomado cálculos básicos 1, cálculos básicos 2, saben fundamentos de balances de masa, balances de energía. Pero aquí, ¿qué ayuda? La característica implícita de los fenómenos de transporte, que son fenómenos intermitentes. Por lo tanto, en la ecuación de balance que ustedes conocen, no tomaremos en cuenta los términos diferentes de una relación física. La ecuación genérica de balance que ustedes conocen, ¿cuál es? Entradas menos salidas más generación menos consumo es igual a la famosa acumulación. No hay reacción química, no hay generación. Lo otro que nosotros vamos siempre a aplicar es que el famoso estado estacionario. Si no hay estado estacionario, si es estado estacionario no existe acumulación, por lo tanto el balance se deduce que lo entre es igual a lo que es. Esa misma lógica la vamos a aplicar, pero a nivel de qué cantidad.
Con esa lógica aplicaremos balances de cantidad de movimiento, ya veremos qué factores que hay que tomar en cuenta como entradas, que hay que tomar en cuenta como salidas, pero en definitiva haremos un balance. Y producto de ese balance, ¿sí?, obtendremos una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial la vamos a integrar, y ustedes verán en su momento que producto de esa integración obtendremos una ecuación que nos permitirá ver cómo es ese perfil de velocidad. Hoy ustedes verán velocidad, función de posición, y verán qué tendencia tiene ese perfil, esa distribución de velocidades. En definitiva, un término que a mí me gusta mucho para que ustedes entiendan es que yo voy a ver la geometría de esa distribución de velocidades. ¿Sí? Y claro, este procedimiento que les acabo de explicar lo vamos a aplicar a varios escenarios. Por eso ya habla de flujo en película descendente. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener una placa con cierto nivel de inclinación. Sobre esa placa se vierte un líquido. Entonces ya saben qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si está inclinada y vierte un líquido, el líquido se mueve por la placa inclinada. La gravedad en este caso, la fuerza incontrolable, la gente que da la energía, la fuerza para que el líquido se mueva, se deforma. Pero mediante la aplicación de balances de cantidad de movimiento, como les decía, vamos a obtener ecuaciones diferenciales que las vamos a integrar y que finalmente me permitirá a mí obtener una ecuación de velocidad, que es lo que está puesto en distribución de velocidades indefinidamente. Este proceso, como les decía, lo vamos a aplicar para distintas geometrías. Empezando por película descendente, pero el objetivo fundamental o final es obtener la ecuación que define la geometría del movimiento, esta distribución de velocidades. Luego, ya cambiaré de escenario y veré ahora una placa horizontal, ya no tiene inclinación. Igual, sobre esa placa se va a mover un fluido, lo que les explicaba hace un rato. Pero claro, aquí este análisis me permite incorporar un aspecto fundamental, una definición clave a nivel de los fenómenos de transporte, de la transferencia de cantidad de movimiento que ahorita algo que se denomina con el nombre de capa límite. Todas las transferencias, tanto de cantidad de movimiento que ahorita tienen una capa límite. Sin embargo, en cada fenómeno se denomina como capa límite hidrodinámica, capa límite térmica, y a veces también le llaman capa límite más. Chicos, este concepto, esta definición, esta conceptualización es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque me evita una complejidad en el sentido de que tal vez yo tenga que analizar todo el fluido que se está moviendo. El fluido se mueve por una superficie, ¿no es cierto? Obviamente que hay una capa de fluido que se mueve sobre la superficie, sea que esté inclinada, sea que esté sobre una superficie plana o incluso sea que se mueva por la tubería. Hay un flujo másico global total que se mueve por la tubería, por la superficie. Pero este concepto, esta idea de la capa límite, hace que yo no tenga que tomar en cuenta todo el fluido. Hace que tome en cuenta apenas una porción, a veces muy pequeña, insignificante en comparación con el fluido que se mueve, para que en función del análisis de esa porción muy pequeña del fluido yo pueda proyectar y estimar el comportamiento del fluido. ¿Qué pasa con esta capa límite? La capa límite es la porción, el segmento del fluido en donde formalmente, significativamente existe el perfil de velocidades. Cuando yo diagramaba esa superficie plana y le decía que interactúa el fluido, graficaba una línea entrecortada, ¿no es cierto? Ahí es en donde significativamente, de forma significativa, plausible, se puede ver esta distribución de velocidades. Yo les decía, ese efecto de arrastre no se puede proyectar al infinito. Tiene un alcance finito. Y ese alcance, a pesar de que yo magnifiqué,
está en el orden de los milímetros lucisos. Yo voy a centrar mi atención únicamente en esa región en donde de forma significativa existe la capa límite o existe la distribución de velocidades, y esta región es más en la capa límite. Ahí voy a centrar mi atención. Y veremos que centrando mi atención en esa región puedo crear modelos matemáticos que me permiten ya incorporar a la globalidad del fluido para generar otra ecuación para establecer distribución de velocidades y de alguna forma calcular ese tensor de la capa. Pero claro, tenemos que eso no es nada fácil. Y por eso, para disminuir la complejidad del análisis, voy a incorporar como estrategia de análisis el análisis dimensional, y revisaremos una teoría que se conoce con el nombre de teoría de Pi o de Buckingham. Porque hace un rato les decía, claro, es fácil, me facilita el estudio y el análisis de los fenómenos la incorporación de ¿qué? De grupos adimensionales. Un grupo adimensional es la combinación de variables de forma tal que se cancelan sus unidades. Pero claro, bajo esta lógica yo podría tomar un sinnúmero de variables, combinarlas de tal forma que se cancelen sus unidades. Pero la pregunta es, ¿ese grupo adimensional tiene relevancia? Si yo lo hago de forma muy libre, sin aplicar una sistemática, corro el riesgo de que sí, pueda tener un grupo adimensional, pero ese grupo adimensional no sea significativo. Entonces, esta teoría de Pi o de Buckingham me permite, mediante un algoritmo, una serie de pasos, seguir secuencialmente esa lógica y al final construir y definir grupos adimensionales. Y ustedes verán que cuando apliquemos esa estrategia a cantidad de movimiento, vamos a obtener que vamos a obtener factores de forma, longitud sobre ella, y varios otros. Mediante esta estrategia, esta teoría, vuelvo y repito, vamos a obtener grupos adimensionales que son característicos del fenómeno que yo voy a tener. Y si replican esa estrategia, transferencia de calor, transferencia de masa, van a aparecer el Sherwood, van a aparecer el Muse, va a aparecer el Tanga, el Smith y varios otros. Y eso me facilita un poco el análisis porque ya no entro mucho en detalles y ya puedo entender el porqué de ciertos grupos adimensionales en mis ecuaciones. Y luego, ya viendo estas geometrías, placa inclinada, placa horizontal, entraremos a lo que es movimiento de fluidos por tuberías, bajo la misma lógica. Balances de cantidad de movimiento, pero ahora en una tubería circular. Ecuaciones diferenciales, integración, ecuación de perfil de velocidades, y veremos qué forma tiene esta distribución de velocidades. Y veremos también, ¿cierto?, cómo es o cómo va cambiando la velocidad en función de la posición radial, y veremos también cómo podemos sacar la velocidad media, y eso llevará, o finalmente, me permitirá a mí ver cómo se corresponde el procedimiento que ustedes aplican ya en varios laboratorios para calcular la velocidad. Y se corresponde con el procedimiento que ustedes velocidad. Y hasta ahí acabáramos la unidad. ¿Sí? Viscosidad y este procedimiento mediante balances de cantidad de movimiento para obtener esta distribución o este perfil de velocidades.